Nosotros somos el equipo 7 y vamos a hablar acerca del aborto en la clínica Coajimalpa en la Ciudad de México en adolescentes de 13 a 24 años de edad del año 2017 al 2019. Mi equipo está conformado por Juan Carlos, Álvaro, Liz Rosaura, Carla Nicole y yo, Marisol. Para empezar, ¿qué es el aborto? El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de forma espontánea como de forma inducida. El aborto es legal cuando se realiza dentro de las 12 primeras semanas de gestación y después de las 12 semanas de gestación se considera legal cuando ha sido producto de una violación, cuando pone en riesgo la vida de la madre o cuando el producto tiene malformaciones genéticas. El ILE es la interrupción legal del embarazo y para esto existen clínicas y hospitales especializados que lo realizan de forma gratuita. En la clínica Coajimalpa hay dos formas para practicar el aborto, que es el aborto farmacológico con el uso de mifepristona y misoprostol y el aborto quirúrgico donde se aspira el contenido del útero. De los datos que arroja la clínica Coajimalpa es que el 23% de los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años y ellos no utilizan algún método anticonceptivo provocando como consecuencia un embarazo no deseado. El 86% de las mujeres realizaron el aborto de forma legal dentro de las primeras 9 semanas de gestación, de las cuales 161.788 se realizaron con medicamentos, 44.524 con aspiración y 3.041 a través de un legrado. La relación de probabilidad y estadística con el aborto. Y el primer tema es conjuntos. Un conjunto es la agrupación, clase o colección de objetos que pertenecen a una misma categoría y estos los vamos a agrupar en un mismo conjunto. Aquí, por ejemplo, en la clínica de Coajimalpa, en el A vamos a poner las edades en las que la mayoría de los jóvenes inician su vida sexual activa y B en las edades en las que la mayoría de las mujeres practican el aborto. En el A tenemos 15, 16, 17, 18 y 19 años y en el B tenemos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 años. Y pues la unión se representa con una U y van a ser de las dos, entonces tenemos de 15 a 24 años. Y la intersección es en la que aparecen en ambas, en el A y en el B, y en este caso es 18 y 19. Como vemos, el diagrama de Venn se representa con ambos, y del otro lado tenemos la intersección, que son 18 y 19, y los números que nos sobran. Las permutaciones son formas de agrupar elementos de un conjunto en las que se toman todos los elementos del conjunto y no se repiten estos elementos. Por ejemplo, en una clínica existen 3 salas para practicar el aborto con 9 trabajadores. ¿De cuántas maneras se puede organizar? Y vamos a ocupar la fórmula NPN igual a número factorial entre n menos n factorial, y en este caso es 9 factorial entre 9 menos 3 factorial, y nuestros resultados son 504. El ejemplo 2 dice que en una clínica tienen 10 camas de recuperación, pero el día de hoy hay 12 pacientes. ¿En cuánta disponibilidad de camas se pueden organizar? Y vamos a ocupar la fórmula NPR, y que es n menos r más 1, y en este caso es 12 menos 10 más 1, y nos sale 11 factorial. Recordemos que para conocer el valor es 11 por 10 por 9 y así hasta llegar al 1, y nuestro valor es 39.916.800. Y el último ejemplo es calcular el número de permutaciones diferentes de la palabra abortar, y aquí, por ejemplo, 2A, un B, un O, 2R, que es lo que tiene la palabra, y se saca n factorial entre, que es n1 por n2 factorial por n3 factorial, que es el número de cada letra, y nuestro total son 7 factorial, y nuestro resultado es 1260. A continuación, yo les hablaré de la probabilidad. La probabilidad es la predicción de la posibilidad de que suceda un evento, dependiendo de las condiciones del mismo. Se efectúa mediante la operación de probabilidad eventual igual al número de posibilidades entre el número de soluciones, y esto lo multiplicamos con el 100 para que nos dé un porcentaje para esa probabilidad. En el siguiente diapositiva presentaremos un caso que nos dice cuál es la probabilidad de que se haga un legrado si de 2.000 abortos, 3.041 practicados fueron legrados. Aplicando la ecuación, colocamos los 30.041 que fueron practicados entre los 200.000 hechos, y la probabilidad eventual que nos da es un total de 1.52%. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre la probabilidad axiomática. Los axiomas de probabilidad son las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función que definimos sobre unos sucesos determine conscientemente valores de probabilidad sobre dichos sucesos. A continuación les presentaré un caso que dice: en la clínica se elegirán a 3 mujeres para que se les practique una entrevista, de las cuales están presentes 16 menores de edad y 30 mayores de edad. ¿Cuál es la probabilidad de que la entrevista se haga de la siguiente manera? Inciso A, sean 3 mayores de edad. En este caso tomamos 3 factores de los mayores de edad, que serían el 30, el 29 y el 28, dividiéndolas cada uno entre las 46 mujeres presentes, y efectuando la operación nos da un total de 25.02%. En el inciso B nos dice, sean 2 menores de edad y una mayor de edad. En este caso tomamos 2 factores de las menores de edad, que serían el 16 y el 15, multiplicando estos 2 factores que nos den con uno de los mayores de edad, que serían 30, y todos esos los dividimos entre las 46 mujeres presentes. Efectuando las operaciones nos dan un total de 7.39%. Pasamos a la siguiente diapositiva.
En el caso 2 nos dice, según datos de mujeres que abortan, 146.110 eran de la Ciudad de México, 55.233 del Estado de México y 1.277 de Puebla. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando se elija una mujer sea de la Ciudad de México o del Estado de México? En este caso, efectuamos la probabilidad individual de A y de B y las multiplicamos al final para que nos dé un total. En este caso, elegimos las 146.110 mujeres de la Ciudad de México y las 55.233 del Estado de México, dividiendo esos dos factores entre el total, que son las 202.620 mujeres en total. Haciendo las operaciones nos da un total de 99%. Pasando a la siguiente diapositiva. Nos dice en el caso 3, encuentre la probabilidad de, inciso A, que un adolescente de 3 a 18 años aborte es de un medio. Inciso B, que muera después de esta práctica es de un décimo. En esta ocasión efectuamos la probabilidad eventual de A con B menos la probabilidad de A con B. Efectuando las operaciones nos da un total de 11 veinteavos. Y al multiplicar eso, dividiendo los 11 veinteavos entre la fracción que es, nos da un total de 0.55. Y multiplicándolo con el 100%, nos da un total de 55. El tema y siguen técnicas de conteo. Primero que nada hay que saber qué son estas técnicas de conteo. Son una serie de métodos de probabilidad para contar el número posible de arreglos dentro de un conjunto o varios conjuntos de objetos. De acuerdo con el tema de aborto, obtuvimos los datos de la Secretaría de Salud y esta precisó que el 50% de las mujeres que se sometieron al procedimiento de aborto tienen estudios de preparatoria concluidos, 26% de estudios de secundaria y el 7% de licenciatura. ¿De cuántas maneras se puede realizar en un día un procedimiento de aborto quirúrgico en 8 embarazadas? 3 de ellas preparatoria, 3 de secundaria y 2 de licenciatura. Se planteó esta pregunta para poder realizar nuestro diagrama de árbol. Primero tenemos que identificar los datos, que sabemos que son 8 personas, que es un día y que en preparatoria son 3 personas, secundaria son 3 y licenciatura 2. Se simboliza como preparatoria P, secundaria S y licenciatura N. De la siguiente forma queda nuestro diagrama de árbol y este diagrama sirve para ver de cuántas maneras se puede realizar el procedimiento en un día y ninguno de estos se va a repetir. Medidas de centralización. La medida de centralización es la media, la mediana y la moda. La media es el valor obtenido por la suma de todos los valores dividida entre el número de sumadores. La mediana es el valor central de los valores, es decir, dispuesta la muestra ordenada en orden creciente o decreciente, el valor que divide en dos partes la muestra. La moda es una variable estadística que es el valor más repetido, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Las medidas de centralización en las que nosotros encontramos nuestras medidas las tomamos de la siguiente. En el método de aborto de 13 a 18 años de edad en la Ciudad de México, durante los años de 2017 a 2019 fue tratando el método de centralización, la media aritmética. Encontramos que la medida de medicamentos, aspiraciones y legrado, que son las opciones de abortos, y los abortos que se hicieron anualmente. En medicamentos se hicieron 16.003 abortos por medicamentos, por aspiraciones se hicieron 45.711 y por legrado se hicieron 3.041 abortos por legrado, en el cual hicimos las sumas de 16.000 más 45.711 más 341, que nos da un total de 243.775, y dividido entre los métodos, que son 3, nos da una media aritmética de 81.251.66 abortos. Para obtener la medida, nosotros obtuvimos el número de cosas que se producen en la Ciudad de México de acuerdo a cada año, como se muestra en la siguiente tabla, siguiendo la tabla usando el método de centralización mediana. Los años, que serían del 2014 al 2019, y los casos de las personas. En el 2014 tuvimos casos de 559 personas que se realizaron un aborto. En el 2015, 770 personas que se realizaron un aborto. En 2016, 87 personas que se realizaron un aborto. En el 2017, 595 personas que se realizaron un aborto. En el 2018, 259 personas que se realizaron un aborto. Y en el 2019, 665 personas que se realizaron un aborto. Para sacar la mediana, como todos sabemos, debemos organizar los datos de forma decreciente o creciente, así que organizamos los datos y después se busca la mediana, ya que en este caso tuvimos dos datos, se suman ambos datos y se divide entre 2, el cual nuestra mediana nos dio de 557. Y para último, nuestra última medida de centralización, que es la moda. En nuestro caso, es el número de casos que se producen en la Ciudad de México, de acuerdo al número de personas, como se muestra en la siguiente tabla. En el año tenemos que las personas que hay en México son 20.000, y el número de personas que se realizaron abortos ese año fueron 559, y así sucesivamente con los siguientes años, 35. Entonces, nuestra moda es el año 2015, ya que teníamos 18.000 y se realizaron 770 casos, que es el que más casos tiene.
Dentro de la estadística descriptiva tomamos en cuenta la edad de 40 personas que viajaron de otro estado para realizarse el aborto. Tomamos en cuenta el número más pequeño y el número más grande, que es 24. Después de esto vamos a aplicar nuestra tabla de frecuencias con nuestra variable estadística de edad, que aquí ocupamos rangos. La marca de clase es la división entre la suma de estos dos, entre 2. La frecuencia absoluta es el número total de personas dentro del rango de esa edad. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total, que son 40. El porcentaje lo obtenemos multiplicándolo por 100. Y la frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta más la suma de la siguiente frecuencia absoluta. Después, las medidas de centralización, se encuentra la moda, la media y la mediana. La moda es el dato que más se repite. La media la obtenemos con la suma de todos los resultados entre 40, en este caso es 18.3, y la mediana ordenamos los números de menor a mayor y el dato o los datos que se encuentran en el centro es el dato que obtenemos como mediana. También está la desviación media. Esta la obtenemos con la suma del valor absoluto de la diferencia de una edad menos la media, que en este caso fue 18.3, y nos da un total de 102.6. La varianza la obtenemos con el resultado de la suma del cuadrado de la diferencia de la edad menos la media y lo dividimos entre el total, que son 40, en este caso es 8.98. Y para la desviación típica solo lo que tenemos que realizar es sacar la raíz cuadrada, y en este caso es 2.98, y esta es la representación gráfica de los datos obtenidos. Para la clasificación de variables tenemos la cualitativa ordinal, que es las que llevan algún orden. En este caso es la situación socioeconómica y la edad. La cualitativa binaria, que solo puedes tener dos respuestas, en este caso es el sexo. Y la cualitativa discreta es porque tiene valores enteros, y la cualitativa nominal es porque no tiene ningún orden. Igualmente, en esta ficha de identificación que tomamos de la Clínica Coajimalpa, tenemos los mismos casos y la misma aplicación de estos. Nuestra conclusión para el equipo es de que podemos decir que efectivamente el aborto no es un proceso fácil de llevar para una mujer, y menos a una que apenas tiene entre 12 y 18 años, por las repercusiones físicas y psicológicas, aunque de igual manera afecta a la pareja y a la familia de los involucrados. Sin embargo, es un proceso que sufre gran parte de la población juvenil mexicana y que lamentablemente aún no se cuenta con toda la información disponible tan fácilmente ni con el apoyo que requiere este tipo de situaciones en gran parte del país, como en las zonas rurales. Como personal del área de salud y en base a los conocimientos obtenidos de la materia de probabilidad y estadística, creemos que es de suma importancia que este tema se dé a conocer y se priorice en gran parte de la República, y de esta manera disminuir los índices de gráficas actuales. Por su atención, gracias.